Qué bueno es estar en la casa del Señor, ¿verdad, mis hermanos? Es un privilegio hermoso el que el Señor nos concede, como decía el pastor Alfredo, de podernos congregar con libertad y podernos sentar a los pies del Señor y escuchar lo que el Señor tiene para decirnos. Yo tenía un mensaje preparado para esta mañana, pero ayer, platicando con los hermanos del grupo Alabanza, creo yo que es vital que nosotros cada día más aprendamos cómo debemos de alabar y cómo debemos de adorar a Dios. Alabar a Dios y adorarlo es muy importante porque la Biblia tiene promesas muy interesantes. Dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y mientras nosotros seamos un pueblo que alaba a Dios, vamos a tener a Dios morando plenamente en nuestro corazón. Sin embargo, hoy nos encontramos de alguna manera con situaciones de nuestra vida que nos alejan de alabar a Dios, que nos silencian a veces y que de alguna forma coartan nuestro interés y nuestro deseo por alabar a Dios. Y ante eso, hermano, yo quisiera que habláramos unos minutitos para no ser tan prolongado en esta mañana. Sé que después hay un evento importante, pero quiero comenzar con una pregunta que probablemente todos y absolutamente todos nosotros, hermanos, nos hemos hecho en algún momento, y es esta: ¿alguna vez ha estado usted en algún servicio de su iglesia o camino de su casa y alguien le preguntó: ¿qué tal estuvo la reunión? ¿Qué tal estuvo el culto? ¿Cómo estuvo la celebración? ¿Qué tal estuvo el servicio? O como quiera que usted le llame, y usted responde: mire, hermano, usted se lo perdió, eso estuvo poderoso, maravilloso, estuvo glorioso, y de alguna manera usamos cualquier adjetivo para decir que lo que experimentamos estuvo muy bueno. Y entonces aquí la pregunta más importante es: ¿cómo usted llega a la conclusión de que un servicio estuvo bueno? ¿Qué parámetros nosotros utilizamos para medir y cómo podemos identificar algo que es bueno o algo que no es tan bueno? ¿Cómo medimos nosotros un buen culto? ¿Cómo medimos nosotros una buena reunión? O tal vez alguien le pregunte a usted: mire, ¿y la reunión cómo estuvo? Mire, hoy estuvo medio flojo eso. Mire, cantaron unos coros que yo ni me sabía. No me pude involucrar, no pude conectar, no pude de alguna manera alabar a Dios porque la reunión estuvo un poco floja hoy. Llegó el que a mí me gusta, que canta bien bonito, y como que no sentí lo mismo. No estaba quien a mí me gusta que dirija la alabanza. Porque yo no sé, hermanos, si somos lo suficientemente reales para reconocer eso, pero nos hacemos de fans. Somos fans de ciertas personas o de ciertos personajes. Nos llama la atención cierto grupo de alabanza y decimos: no, yo con ellos sí, con estos sí, con estos no, con este sí, con aquel no. Y entonces yo me pregunto siempre: ¿cómo llega uno a conclusiones de este tipo? ¿Cómo uno mide tal cosa? ¿Qué fue lo que se hizo bueno? ¿O qué fue lo que se hizo malo o regular? ¿O qué fue lo que se hizo demasiado bueno? Bueno, déjeme decirle algo: fue la emoción que usted sintió mientras alguien estaba cantando. Fue la cantidad de personas que usted se dio cuenta que probablemente estaban llorando, o que estaban levantando sus manos, o que se cayeron al piso, que estaban en un momento de celebración, de euforia, de celebración, de brincos, de saltos, de gozo. Pero en realidad, ¿qué es lo que usamos para medir eso? ¿Fue la música acaso? En esta ocasión quizás usted ha estado delante de músicos profesionales y usted podrá decir: no, eso que vivimos ahí sí fue otro nivel. Y quizás por eso hoy son tan cotizados los conciertos de música cristiana, porque en la iglesia nos estamos acostumbrando, yo diría mal acostumbrando, a vivir de nuestras emociones. Y es aquí donde yo quiero apelar a usted y preguntarle: ¿qué tan confiables son nuestras emociones? ¿Cuántos de nosotros hemos venido con muchos deseos de alabar a Dios a la iglesia? ¿Y cuántos de otros de nosotros venimos, hermano, totalmente apáticos, cargados, atribulados, con aflicciones, desesperados quizás? Y lo primero que hacemos es cerrar nuestra boca. Yo no sé si he compartido con usted esta situación personal mía, pero
Yo asistía en Guatemala a una iglesia muy eufórica, una iglesia muy expresiva, una iglesia muy dada a alabar y adorar a Dios, una iglesia que cuando usted entraba se le erizaba la piel, los vellitos de los brazos, porque había como decía hoy mi hermana, una atmósfera de esas muy cargadas, ¿verdad? Y entonces una noche que yo entré a esa iglesia, yo venía de una jornada de trabajo muy pesada, de haber dormido escasas horas la noche anterior por tener que entregar un proyecto de trabajo. Y recuerdo que esa noche yo entré a la iglesia y le dije: Señor, hoy no tengo muchos deseos de alabarte. Y oí una voz muy gentil que tal vez usted ha escuchado. Pueda ser la voz del Espíritu Santo, pueda ser la voz de Dios mismo, pueda ser incluso la voz de la conciencia de uno, porque también la conciencia a uno le habla. Y entonces oí esa voz muy gentil que me dijo: ¿y yo qué culpa tengo? Y entonces a partir de ahí yo siempre me he preguntado: ¿qué culpa tiene Dios de nuestras aflicciones? ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha enviado a meternos a deudas? ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha enviado a hablar de más? Porque yo no sé si usted sabe, pero a veces uno se mete en problemas por hablar de más. A veces uno se mete a problemas por dar opinión donde no se la están pidiendo. Y entonces generalmente esto empieza a formar en nosotros y a generar en nosotros cierta clase de conflicto, que cuando venimos a la presencia de Dios, el autor de la vida, el autor de todas las cosas, el que hoy nos permite y genera en nosotros existencia y vida, lo primero que hacemos es no adorarlo y no alabarlo. Porque de alguna manera, hermano, estamos como que siempre lidiando con emociones. Y se nos olvida que en la Biblia no hay ninguna referencia a que nosotros podamos apelar a nuestras emociones para alabar o para dejar de alabar a Dios. Porque aunque nuestras emociones son totalmente cambiantes, la gracia y la misericordia de Dios es totalmente incambiante. Dios no cambia, su palabra lo dice. Dios es el mismo, no cambia. En Él no hay sombra de variación. Dios no se levanta un día con el pie izquierdo. Dios no se levanta de malas como a veces nos pasa a nosotros. Él es incambiante. Y entonces nosotros no podríamos en ningún momento apelar a nuestras emociones para definir qué tan buena es una reunión. Es más, aunque esta reunión fuera la más mala de las reuniones, deberíamos de tornarla en una reunión grata para Dios y no grata para nosotros. Porque lamentablemente, hermanos, nos estamos acostumbrando a que la iglesia sea un producto de consumo. Y es totalmente lo contrario. Usted aquí viene a ofrecer gratitud. Usted aquí viene a ofrecer acciones de gracias. Usted y yo aquí deberíamos de traer todos los días que vengamos a este lugar las manos llenas de agradecimiento. Porque tenemos a un Dios que no nos ha pagado conforme a nuestras faltas, sino conforme a la multitud de sus misericordias. Ese es el Dios que nosotros alabamos. Ese es el Dios que nosotros debemos de adorar. Entonces, hermano, mire, nosotros utilizamos una especie de termómetro emocional para medir nuestras experiencias con Dios. Y eso es precisamente lo que nos ha llevado a dos extremos peligrosos en la iglesia. Por un lado, tenemos congregaciones donde lo subjetivo, donde la emoción, lo que está bien conmigo, lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada, donde lo subjetivo de alguna manera, hermano, se pone por encima de la palabra de Dios. Y entonces, hermano, llama la atención porque de alguna manera la emoción lo es todo. Y en este tipo de ambiente, el éxito, entre comillas, de un servicio depende, por decirlo de esa manera, se mide por la intensidad de los sentimientos que alguien o que un grupo de personas experimenta. Ahora, lo opuesto es igualmente cierto. Tenemos iglesias donde el intelectualismo y el miedo a la emoción han creado lo que parece ser cementerios espirituales, lugares secos, lugares donde la gente, hermano, canta y parece una ceremonia, un velorio, un entierro, parece cualquier cosa menos estar celebrando al Dios de la creación, al Dios del universo. Y de alguna manera este ambiente, hermano, genera un lugar sin vida. Uno sale igual que como entró. Y entonces estos dos extremos son síntomas de una desconexión de la esencia y el propósito del evangelio. Porque, hermano,
Porque ambos extremos pierden el equilibrio entre lo que dijo Jesús. Oiga lo que dijo Jesús: la manera de adorar a Dios y alabar a Dios es en espíritu y en verdad. Qué bonito se oye eso, ¿verdad? Pero ¿quién nos lo explica? ¿Qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad? El mismo Jesús nos da una clave y nos dice: es que el Dios es espíritu. ¿Qué significa ser espíritu? Bueno, ¿qué pasaría si yo le digo: hermanas, ahí tienen cuidado porque ahí en el baño de mujeres se está apareciendo un espíritu? Y ustedes, aunque se esté a punto de reventar la vejiga, no van a entrar al baño. Porque los espíritus los tenemos como algo así tenebroso. Los espíritus lo tenemos como algo así que no sabemos exactamente qué es, pero da miedo. Pero si yo le digo que allí está el Espíritu de Dios, las cosas cambian. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los espíritus? Los espíritus, no se sabe si el espíritu tiene pelo colocho o tiene pelo liso. No se sabe si el espíritu es así voluminoso o es flaco. No se sabe si el espíritu tiene tez morena, mejor dicho, tez caramelo, o tez blanca. No se sabe, no se sabe. El espíritu no tiene forma. El espíritu no está definido de una manera anatómica. El espíritu solamente se percibe. Hay casas donde usted llega y cuando usted llega siente un espíritu raro y dan ganas de salir corriendo. Pero hay casas donde dan ganas de quedarse toda la vida. Aun y cuando los sofás sean un par de bloques y una tabla, dan ganas de quedarse toda la vida. ¿Por qué? Es el tipo de espíritu que hay. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es saber a qué espíritu nos estamos acercando. Es saber que todas las cosas que decimos atraen un espíritu. Es entender que las canciones no son cosas que repetimos o son cosas que decimos, sino que las canciones son lugares a donde vamos. Por eso es importantísimo lo que cantamos. Por eso es interesantísimo lo que cantamos. Por eso todo lo que cantamos debería ser sometido a un escrutinio estricto al respecto de que cantemos como el apóstol Pablo nos recomendó cantar. Y la palabra de Cristo, dice el apóstol Pablo, more en abundancia en vuestros corazones, animándoos y exhortándolos unos a otros con himnos, con salmos y con cánticos espirituales. El conflicto es que vivimos en un tiempo difícil. El conflicto es que vivimos en un tiempo donde la alabanza a Dios se prostituyó. Vivimos en un tiempo, hermano, donde la gente ya no escribe canciones cristianas como fruto de un corazón que ha abundado y que ha de alguna manera rebalsado en gratitud y en agradecimiento a Dios. Vivimos en un tiempo donde escribir canciones cristianas te puede generar una buena cantidad de dinero, una buena cantidad de fanáticos, una buena cantidad de seguidores y una buena cantidad de aceptación. En este mundo donde aceptación es una de las cosas que más está careciendo la sociedad. Todos queremos ser aceptados, pero no queremos aceptar a nadie. No queremos aceptar a nadie. Y los únicos espacios donde aceptamos cosas y gente es en las redes sociales. Tengo un pastor amigo mío en Estados Unidos, él es un americano que vive en Chicago, y el otro día me dijo: Marvin, tener amigos en Facebook es como tener amigos en banco, es como tener dinero en Banco Poli, me dijo, o en el Monopolio. No sé cómo le llaman ustedes a ese juego donde uno compra y le dan billetes y todos los billetitos son así pequeñitos, pero si usted va con esos billetes aquí al supermercado a comprar algo, se ríen de usted y lo sacan de la tienda por loco. Y a veces pensamos que por tener un montón de seguidores en las redes sociales somos personas importantes. Y eso no es cierto. Mire, solamente interesa ser importante delante de alguien, ser importante delante de Dios. De tal manera, hermano, que de alguna forma tenemos que entender que adorar a Dios en espíritu y en verdad tiene que ver con tener la conciencia de a quién nosotros adoramos. Usted no vendría apático como a veces viene a la reunión si usted tuviera bien presente delante de quién usted va a estar. A veces, hermano, no estaríamos con las manos metidas en las bolsas de atrás o con los brazos cruzados, ¿verdad? Dicen los psicólogos que cuando uno cruza los brazos es señal de que lo que quiere es que, mire, ya termine, por favor. Es lo que se llama el lenguaje gráfico, lo que no se dice pero se expresa. Y generalmente, hermano, nosotros tristemente menospreciamos la reunión del cuerpo de Cristo y lo importante que es la reunión del cuerpo de Cristo, porque a la presencia de Dios sigue entrando un hombre.
solo uno. Y ese uno es el cuerpo. Ese uno es el cuerpo de Cristo. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que el Señor Jesucristo entró una vez y para siempre ofreciendo su propia sangre, algo que humanamente era imposible. Por eso Cristo no solamente es un sacrificio que agradó a Dios, sino que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy nosotros no cantamos en nuestras propias fuerzas, ni cantamos en nuestras propias acciones, ni nos podemos basar en nuestra propia justicia. Dice Isaías que la justicia de los hombres es como un trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. Y definitivamente, si nosotros nos podemos acercar hoy a la presencia de Dios, es por una sola razón: Cristo pagó el precio. Cristo abrió un espacio para que ustedes y yo no necesitáramos ningún intermediario más para entrar a la presencia de Dios. No son los cantos los que nos meten a la presencia de Dios. No son los instrumentos musicales los que nos meten a la presencia de Dios. No son las canciones favoritas que nosotros a veces tenemos, porque a nosotros a veces nos gustan canciones que yo no sé si le gusten a Dios o no. Y a veces cantamos canciones que a nosotros nos fascinan. Habría que preguntarle a Dios: ¿y a ti, Señor, te gusta esta canción? Porque, hermano, cuando hablamos de música podemos hablar de cualquier cosa. Y más ahora en la iglesia de Cristo, hermano, donde aparentemente hay una apertura, donde aparentemente hay una libertad a cantar lo que uno quiera, pareciera ser entonces que el culto se dio vuelta. Y ya no es el culto para Dios, ahora el culto es para nosotros. La mayoría de personas van a la iglesia que más cómodo se sientan con ella. Voy a esta iglesia porque tiene tal cosa. Voy a aquella iglesia porque tiene otra cosa. Y casi siempre las cosas que buscamos en las iglesias es comodidad para nosotros. Déjeme decirle algo: la iglesia se supone que sea el lugar más incómodo de la tierra. El lugar donde usted no está satisfecho con quien usted es. El lugar donde usted tiene que tomar las palabras de David en aquel salmo donde David dice: yo no estaré satisfecho hasta que no despierte conforme a tu semejanza. No se vive una vida buena, no se vive una vida tranquila hasta que uno no empieza a ver en su propia persona reflejada la imagen y la estatura de nuestro Señor Jesucristo. A mí no me interesa ser una persona buena. Nosotros, hermanos, no deberíamos de estar interesados en una mejor versión de nosotros mismos. Debería de interesarnos, sí, solo sí, ser conformados a la imagen del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto. Aquí es donde se complica, hermano, porque hablar de espíritu creo que lo hemos podido vislumbrar un poquito, pero hablar de verdad es otro conflicto. Porque las palabras adquieren algo que se llama connotación. La connotación de una palabra es lo cambiante que se puede volver una palabra con el transcurso del tiempo. Para la pandemia yo empecé a venir bastante frecuentemente aquí a El Salvador. Y recuerdo que en grupos pequeños por la pandemia nos juntábamos en algunas casas con los hermanos. Y yo me ponía a predicar y siempre he sido así un poco efusivo para predicar. Hermano, usted me perdona, no puedo predicar esto tranquilamente. No puedo hablar esto como que estoy hablando cualquier charla. Yo me tengo que emocionar porque si no, no puedo hablar de esto. Pero yo, de la forma como soy, estaba hablando una noche en un lugar, en una casa de unos hermanos, cuando empecé a oír a un hermano que dijo: ¡Ey, qué chivo eso! En mi contexto guatemalteco, chivo es la cría de una vaca. Chivo puede ser de alguna manera una cabrita pequeña o un cabrito pequeño en mi cabeza, ¿verdad? Y cuando él me decía: ¡Ey, qué chivo eso!, yo veía cuernos, veía pelito en un animalito pequeño, ¿verdad? Ese era mi contexto, porque la connotación de la palabra chivo para mí era otra. Hasta que de tanto ir chivo y chivo y chivo, hermano, tuve que preguntar. Y después aparece por ahí la Chivo Wallet. Dije: no, esto tiene que parar. Por favor, hermanos, explíquenme qué es chivo. Me dijo un hermano: es que nosotros decimos chivo cuando algo está bueno, cuando algo tiene buena calidad, cuando está bonito, decimos chivo. Le digo: chilero, dicen ustedes. Porque para nosotros los guatemaltecos la palabra chivo se traduce chilero. ¿Qué chilero decimos nosotros? Ahora, note usted cómo las palabras cambian de connotación. Porque para ustedes
Ahora, hay que preguntarse si la misma verdad de la que Jesús habló hace 2000 años es la misma verdad que interpretamos nosotros hoy. Porque mire nuestra interpretación de verdad. Pastor Alfredo, ¿verdad que tal y tal cosa? Y él me dice, sí, es verdad. Nosotros utilizamos la palabra verdad como aprobación de algo que estamos diciendo. Y para nosotros eso es la palabra verdad. ¿Verdad que sí llegué al culto, hermano? Le dice usted a alguien, ¿verdad? ¿Verdad que estuvo bonito? ¿Verdad que esto? ¿Verdad que otro? Y la palabra verdad la utilizamos para reforzar lo que estamos diciendo. Pero oiga la forma como Jesús utilizaba la palabra verdad. Porque cuando Jesús habla de verdad, a la mujer samaritana le brinca un nervio, porque ella estaba viviendo de una forma totalmente opuesta a lo que eran sus prácticas religiosas. La mujer samaritana, que es a la cual el Señor le explica más profundamente este tema de la adoración, la mujer samaritana le dice al Señor, me parece que tú eres profeta, le dice. Por una simple y sencilla razón. Jesús había discernido que la mujer samaritana había tenido 5 mariditos, y con el que tenía tampoco era suyo, era de alguien más. Y entonces ella le dice, me parece que eres profeta. Y yo, hermano, mire, perdone, yo siempre creí que la mujer samaritana, en esa habilidad que ha de haber tenido para conquistar hombres, porque digo yo, hay que ser muy hábil para tener 5 maridos o para tener 6. Y que se me hace a mí que cuando Jesús le dijo, ve y llama a tu marido, la mujer samaritana se puso la mano en la cintura y le dijo, yo no tengo marido. Quizás era una mujer muy hábil en el coqueteo, en el flirteo. Quizás era una mujer muy atractiva. Quizás era una mujer muy guapa. Pero Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Y entonces ella, cuando Jesús de alguna manera discierne eso en ella, se activa en Jesús el don de ciencia. El don de ciencia. No es que Jesús de alguna manera, hermano, lo haya visto todo. Bueno, en su función de Dios lo puede hacer, pero en su función de hombre se activa en él un don espiritual que se llama don de ciencia o palabra de ciencia. Eso que nadie sabe y que de repente alguien te dice, y tú te quedas con el pelo parado y dices, ¿quién le dijo a este lo que yo estoy viviendo y que no le he dicho a nadie? Cuando la mujer samaritana evidencia esa situación, le dice a Jesús, me parece que tú eres profeta. Y entonces yo siempre creí que la mujer samaritana, en su habilidad de relacionarse, se iba a salir por la tangente e iba a empezar a hablar de otra cosa. Y entonces la mujer samaritana le pregunta, ¿dónde es el lugar correcto para adorar? Porque cuando ella se da cuenta de su conocimiento acerca de los ritos y acerca de los sacrificios y acerca de la adoración, ella le pregunta a Jesús, ¿dónde es el lugar correcto para adorar? Ahora, lo que ella hizo no fue salirse por la tangente. Lo que ella hizo fue vincular la verdad. Porque la verdad para Jesús es esa coincidencia que existe entre lo que yo digo que soy y lo que verdaderamente hago. Es el ser con el hacer. Si tú eres, haces. Si tú eres cristiano, haces obras de cristiano. Y eso es lo que la mujer samaritana no logró cuajar nunca en su vida. Ella quería adorar a Dios, ella quería acercarse a Dios, pero lo estuvo haciendo de una manera totalmente equivocada. Y entonces ella, cuando ve esa dicotomía entre que su vida era una vida que quería adorar a Dios, pero que ya llevaba por el 6º marido, ella le dice, ¿dónde encuentro yo transformación a mi vida? En otras palabras, ¿dónde es el lugar correcto para adorar? Porque a mí se me hace que he estado adorando a Dios incorrectamente. Es que, hermano, cuando adoramos a Dios correctamente, debe de haber transformación. Por eso, hermano, yo no me cansaré de repetir hasta la saciedad, adorar no es cantar canciones lentas. Adorar no es cantar canciones románticas. Adorar no es cantar y que se me salga una lágrima. Ese es un buen negocio. Ese es un buen negocio. Provocar de alguna manera una emoción. Porque, hermano, nadie que se manifiesta emocionalmente automáticamente cambia. Yo no sé si le he contado a usted, pero yo trabajé en un presidio de menores en la ciudad de Guatemala. Y veía jóvenes, hermano, sentarse enfrente de mí llorando. Pero mire, llorando, como decimos en Guatemala, a moco tendido. Y eso no los cambió jamás.
Algunos de ellos 2, 3 semanas y volvían a entrar otra vez. O sea, este remordimiento que a veces tenemos no cambia a nadie. ¿Qué es lo que cambia? El exponernos a la mismísima presencia de Dios, con música o sin ella. Porque, hermano, mire, lamentablemente esta experiencia, este deseo de sentir en ese ambiente en el cual buscamos siempre sentir, siempre preguntamos: ¿cuántos sienten la presencia de Dios? ¿Cuántos están sintiendo algo? ¿Cuántos están sintiendo lo que estoy sintiendo? ¿Cómo le hago yo para saber qué está sintiendo usted? Yo trabajé con un pastor, hermano, que cuando estábamos en el púlpito, en el ámbito de la alabando y adorando al Señor, siempre pasaba y le preguntaba al director: ¿qué sentís? Y uno, hermano, a veces nervioso, porque créame, estar aquí es complicado. A veces uno está nervioso, otras veces uno aquí puede crearse un ego exagerado. A veces uno puede de alguna manera estar aquí y creerse la última Coca-Cola del desierto, olvidando que cuando llega la Coca siempre atrás llega la Pepsi. Y de alguna manera es complicado estar aquí enfrente. Y entonces este pastor siempre nos preguntaba: ¿y qué sentís? ¿Qué sentís? Vino un hermano y honestamente le dijo: pastor, disculpe, yo no siento nada, le dijo. Porque nos hemos acostumbrado que la iglesia es un centro de distribución de sentimientos. Y la gente siempre viene y le dice: pastor, mire, yo siento que algo se va a mover, algo va a venir. ¿Y qué tal no? ¿Qué tal no? ¿Cuántas veces usted ha sentido algo? ¿No ha sentido usted que, ay, ese perro me va a morder, y se cambia de calle? Y el perrito lo que quería era hacer del uno ahí a la vuelta, ¿verdad? Y usted se asusta porque simple y sencillamente sus sentimientos y los míos son traicioneros. Sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón, porque engañoso más que cualquier otra cosa es el corazón del hombre. No podemos venir a estas reuniones, hermanos, basados ni amparados ni de alguna manera auspiciados por nuestros cambiantes sentimientos. ¿Qué hay que hacer entonces, hermano? Bueno, qué bueno que me lo preguntó. Ahí le va la respuesta. Hay que vivir en convicciones. ¿Qué es una convicción? La palabra convicción viene de la palabra convicto. Convicto es alguien que está apresado, es alguien que no tiene libertad. Una persona convencida, un convicto, alguien que tiene una convicción, es alguien que está puesto en un pensamiento y de ahí no lo va a mover nadie. ¿Cuál es tu convicción y la mía? Donde 2 o 3 estemos reunidos en el nombre del Señor, ahí está Él. Hermano, no siento nada, yo tampoco, pero aquí está el Señor. ¿Lo sientes? No lo siento, pero tengo la convicción de que aquí está el Señor. Hermano, discúlpeme, ¿eso me libera a mí de la presión de querer que la presencia de Dios descienda? ¿A qué le llamo yo que la presencia de Dios descienda? ¿A sentir cosquillitas? Bueno, quítese del aire, porque a veces los aires le dan a uno escalofríos. Hay gente que si no tiene un sentimiento, hermano, piensa que Dios no estuvo. Perdóneme, hermano, la Biblia nos enseña que una de las características de las virtudes más grandes de Dios es su omnipresencia. Está en todo lugar, hasta en los lugares donde usted menos imagina. Ahí está Dios. A veces está uno duchándose y ahí está el Señor con uno. A veces está, hermano, uno en una situación difícil y ahí está el Señor contigo. Y no sientes nada. Y no sientes un airecito, no sientes un escalofrío, no sientes nada de eso. Siempre estamos de alguna manera preguntándonos qué sentimos, cómo lo sentimos, qué estamos sintiendo. Y de alguna forma la gente dice: amén, yo estoy sintiendo lo mismo. Y aunque nadie sabe qué es lo que estamos sintiendo, siempre estamos pendientes del ambiente. ¿En qué está el énfasis? En sentir y no en Cristo. ¿Cuál es el énfasis de la iglesia del nuevo pacto? El énfasis de la iglesia del nuevo pacto es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Nunca se basó en canciones. Nunca se basó en canciones. Nunca se basó en esta farándula cristiana que hoy tenemos, hermano. Tenemos cristianos en los Grammys. Hoy tenemos cristianos con presencia en un montón de lugares. Ahora, ¿están haciendo la obra de Dios? ¿O solamente se está autopromoviendo? Porque, hermano, el nombre de Dios es lo suficientemente grande
como para que otro venga y se autopromueva en el nombre de Dios. El conflicto aquí es de que está establecido en la Biblia de que Dios no comparte su gloria con nadie. El hombre, el ser humano en este plano de la vida no fue diseñado para la gloria, a no ser que usted se haya casado con la hermana Gloria. Pero en este plano de la vida nosotros no fuimos diseñados para la gloria. Dígame usted, ¿cómo se maneja la fama? Ya ve que hay 40,000 libros para salir del hoyo, pero no hay ni un solo libro para mantenerse en la cima. No hay ni un solo libro para que te diga cómo sostienes el éxito, si es que tenemos un concepto adecuado del éxito. Porque para mucha gente éxito es tener dinero. Vaya usted a preguntarle a la gente de dinero si no tiene problemas. Hay gente que tiene tanto dinero que el tener dinero ya es un problema. Hay gente que de alguna manera, hermano, tiene dinero para comprarse una buena cama, pero eso no les compra un buen sueño. Yo he visto gente, hermano, que en los buses van bien dormidos, hasta babeando, ¿verdad? Con la boca abierta, bien dormidos. Y gente millonaria en cama de agua, con calefacción y con burbujas y un montón de cosas, que no puede dormir, pero ni 2 horas. Y entonces, hermano, ¿cómo buscamos nosotros una emoción sin formación? ¿Qué es lo que hace la adoración plena y verdadera en nosotros? Formarnos. Es que el problema que hoy en día tenemos en la iglesia es que hay demasiada información, pero no nos estamos exponiendo a la formación, a fin de formar en ustedes, dice la Escritura, la imagen y la estatura del varón perfecto. Hermano, es que yo no estoy buscando parecerme a ningún otro cristiano. Yo me quiero parecer a Jesús. Yo me quiero parecer a Jesús. Yo no quiero una mejor versión de mí. Yo no quiero la mejor versión. Hay un libro por ahí que dice tu mejor versión ahora. A mí no me interesa mi mejor versión. Yo quiero a Jesús. Yo quiero que mis manos se reflejen en sus manos. Yo quiero que mis palabras sean sus palabras, que mis ojos sean sus ojos. A eso nos ha invitado la Escritura. Por eso, hermano, se busca una experiencia sin transformación. Y en ese contexto la presencia de Dios se mide por la intensidad del llanto. Hay que comprar llorímetros en las iglesias. A ver cuánto llora la gente. Hermano, perdóneme, que está bien que usted llore. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran, ellos alcanzarán consuelo. Está bien que usted llore. Ahora, que por llorar crea que a usted lo visitó el Señor. Perdone, a veces llorando se desahoga uno. A veces llorando uno se desahoga. A veces el llanto libera cargas y a veces el llanto libera presiones que uno tiene internas. Pero de ahí a que el Señor lo haya transformado, eso es una diferencia demasiado grande. Y mire, por favor, este enfoque puede crear creyentes que se hacen dependientes de estímulos, pero no de convicciones. Que sus convicciones sean más fuertes que sus estímulos. Yo crecí en una iglesia, hermano, donde cuando la gente entraba a un parqueo, que es un parqueo enorme, y no veían el carro del pastor, daban la vuelta y se iban al McDonald's de la esquina. Y entonces yo entendí algo. Hermano, disculpe, mientras nosotros dependamos de un hombre, mientras nosotros dependamos de una persona, o de personas, o de un grupo, o de instrumentos, hermano, nosotros no sabemos a quién adoramos. Jesús se lo dijo claramente a la samaritana. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran. Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿usted sabe a quién adora? Bueno, que se note. Que se note. Porque mire, hermano, la gente que adora el dinero, se les nota el pisto. La gente que se adora a sí mismo, se les nota la vanidad andando. A usted tarde o temprano se le va a notar a quien usted adora. Si usted adora a Dios, que se le note. Hágase el favor, háganos el favor, hagámonos el favor de que se nos note que somos adoradores del Dios de los cielos. Hoy más que nunca este mundo necesita ver gente que adora a Dios contra viento y contra marea. No solamente adore a Dios ahorita que le van a dar el aguinaldo. Ya lo dieron, ¿verdad? Ya se lo gastaron también. Adore a Dios con todo lo que tenga. Mire, adore a Dios a la manera de Job.
La gente adora a Dios cuando da. Job adora a Dios cuando le quita. Porque seguramente Dios te quita lo que no te va a hacer falta. Hermano, en las encrucijadas más terribles de mi vida, yo solo he entendido una cosa: Dios sí sabe. Yo no sé, hermano. Mire, yo ni siquiera sé qué camisa me voy a poner al día siguiente. Dios sí sabe. Dios sí sabe, Él sí conoce. Por eso, mire, hermano, de alguna manera, y no me vayan a malinterpretar, somos seres emocionales y la experiencia y la emoción son buenas, pero deben ser una respuesta a la verdad revelada. Emociónese con la verdad que usted conoce de Dios. Emociónese sabiendo que sea que usted esté contento o usted no esté contento, Dios sigue siendo digno de suprema alabanza, dice la Escritura. Emociónese sabiendo, hermano, que Dios no nos paga conforme a nuestras obras, sino conforme a la multitud de sus misericordias. Emociónese sabiendo que Dios es tardo para la ira, pero es grande en misericordia. Emociónese sabiendo que de no estar Jehová con nosotros, hubiésemos sido destruidos, hubiésemos sido consumidos, dice el libro de Lamentaciones. Por eso, hermano, mire, yo voy terminando y voy corriendo, porque cuando la emoción sustituye a la verdad, se produce un fuego que enciende rápido, pero se apaga sin ningún tipo de fundamento. Déjese usted llevar por sus emociones. Se va a dar cuenta que usted va a estar contento un ratito y después se apaga. Puro fosforito, ¿verdad? Cuando se le enciende la cabeza, la pierde. Y es un ratito, es alegría de un ratito. Pero, hermano, mire, es importante entender, porque lo opuesto a esto es el intelectualismo sin espíritu. Esa gente que son supervisores de culto, ¿verdad? Pasan desde aquí, pum, pum, y están viéndolo todo, supervisándolo todo. Este no levantó las manos lo suficiente. Este tiene un pelo parado. Y ese intelectualismo a veces nos hace gente tan dura, tan seca. A mí me preocupa que Jesús haya explicado y le ha hecho un ultrasonido a la liberación de un espíritu, de un hombre que tenía un espíritu. Y dice Jesús: cuando el espíritu malo deja al hombre, dice Jesús, ¿ha leído ese pasaje? Dice Jesús: el espíritu va buscando lugares secos donde haya reposo. Los espíritus encuentran reposo, descansan, una camota de esas king size, lo encuentran en lugares secos. Entiéndase, vidas secas, iglesias secas, matrimonios secos. Ahí encuentran lugar los espíritus inmundos. Y cuando encuentran ese lugar, van y llaman a otros 7 peores que ellos. Hermano, perdone, una vida seca es el caldo de cultivo para que los demonios proliferen en nuestra vida. Hermano, pero un cristiano no puede estar endemoniado. Eso está por verse, porque la Biblia dice que el que aportíe su vallado lo morderá la serpiente. La Biblia dice que son las pequeñas zorras las que echan a perder los grandes viñedos. No me importa cuánto ha crecido usted en el ministerio, cuánto ha crecido en el Señor, el día que usted abre puertas, el diablo se le va a meter. Por eso es muy interesante, hermano, que nosotros no nos dejemos llevar ni por un extremo ni por el otro. Que no nos volvamos tan intelectuales como para ser personas secas, ni nos volvamos tan emocionales como para que no caminemos en convicciones. Por eso, hermano, es importante que entendamos algo. No podemos carecer de gozo y de pasión. A veces podemos ser doctrinalmente sólidos, pero no podemos ser espiritualmente fríos. Yo siempre traduzco la palabra madurez como equilibrio. Ni muy para allá, ni muy para acá. Yo no soy ni de derecha ni de izquierda. Yo soy de arriba. Yo soy de arriba. Mi pensamiento viene de arriba. Lo que yo quiero ser en esta vida, el modelo está ahí arriba, no está aquí abajo. No está aquí abajo. Mire, hermano, a veces podemos parecer una iglesia correcta, pero ¿de qué carecemos? Deberíamos de carecer de gozo, de pasión, pero también de conocimiento de la palabra. También vivir de convicciones. Dice la Biblia que Dios se agrada de los hacedores de su palabra y no solamente de los oidores olvidadizos.
¿Cuántas veces tendríamos que ver ciertos mensajes, hermano, para caminar en ellos, para vivir en ellos, para que no solamente, hermano, seamos gente que oye, se emociona y se olvida? La Biblia dice que Dios se agrada de los hacedores. Por eso, hermano, entendamos esto: la mente entiende, pero el corazón también debe de estar fervoroso con lo que la mente entiende. No hay vida, no hay devoción, no hay misión, no hay un sentido de que Dios está obrando en la vida. La verdad del Evangelio, ¿qué es lo que hace la verdad del Evangelio? La verdad del Evangelio integra ambos aspectos: tu conocimiento, tu doctrina, pero también toda tu pasión a un Dios que no escatimó a su mismo Hijo para darlo en rescate por ti y por mí, y darnos hoy libre acceso a la presencia de Dios. Hoy no entramos a la presencia de Dios por una canción, no entramos a la presencia de Dios por un buen grupo o por un mal grupo de alabanza. Entramos a la presencia de Dios por la obra de Cristo. La Biblia dice que cuando Él expiró se rasgó el velo. Y ojo, no se rasgó de abajo para arriba, se rasgó de arriba para abajo, dándonos a entender que la obra de abrir el velo que nos separa del lugar santísimo, donde estaba la misma presencia de Dios, no fue obra de hombre, fue obra del cielo. Es Dios mismo el que decidió romper el velo de arriba para abajo, cuando el único sacrificio que satisfizo la justicia de Dios fue presentado de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. El espíritu no cancela la razón. No por ser espiritual debes de dejar de pensar. No por ser espiritual debes de dejar de razonar. No por ser espiritual debes de dejar de entender. Pero tampoco por ser espiritual y por entenderlo todo debes de dejar de creer. A veces creer va en contra de toda razón. A veces creer va en contra de toda naturaleza. A veces creer, hermano, va en contra de la opinión de todo el mundo. Tú decides creer, porque al que cree, todo es posible. Señor, le dijo un hombre, sana a mi hijo. Y Jesús le preguntó, ¿crees? ¿Crees? Y este hombre dijo, sí creo, pero poquito. Ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame en mi incredulidad. Hermano, hemos creído que la fe debe de ser chiquita como un grano de mostaza. Perdone, Jesús nunca habló de la fe como de la semilla de mostaza en su tamaño. Jesús habló en su calidad. ¿Sabía usted que la semilla de mostaza puede estar refrigerada y todavía tener el potencial de producir un gran árbol? ¿Sabía usted que la semilla de mostaza puede estar expuesta a grandes temperaturas, a altas temperaturas, y todavía tener la capacidad de ser expuesta y de ser puesta de alguna manera para que rinda fruto otra vez? No es el tamaño, es la calidad de la fe. ¿Qué hace tu fe de calidad? Creer. Es todo, hermano. Pero si viene la duda, bueno, si hay fe habrá duda. Si hay fe habrá duda. Sobreponte a la duda, y entonces esa fe se convertirá en aquello que se vuelve certeza de lo que no se ve, la esperanza de lo que se espera. Termino con esto. Cuando la palabra y el espíritu se unen, la iglesia se vuelve un lugar donde la doctrina produce devoción, donde la doctrina produce fervor, y el fervor produce compromiso, produce el compromiso responsabilidad, y la devoción sostiene la doctrina. Lo repito: cuando la palabra y el espíritu se unen, la iglesia se vuelve un lugar donde la doctrina produce devoción, produce fervor, produce compromiso, produce responsabilidad, y la devoción se sostiene en la doctrina. ¿Qué es lo más importante? La palabra. Lo primero es la palabra. Ahora, en el culto, ¿qué es lo más importante? Todo. Todo. Estar aquí en la oración es importante. Traer tus diezmos y tus ofrendas es importante. Alabar y adorar a Dios es importante. La alabanza no es tiempo para que te pongas otra manita de maquillaje. No. La alabanza es tiempo para estar aquí y darle gracias al que te tiene vivo,
al que ha sostenido tu negocio, al que te permite tener la gracia para vender, para hacer negocios, para trabajar, para desempeñarte. No es un tiempo para quedarse en casa más. La palabra no es lo más importante. Todo es importante, pero la doctrina sostiene mi devoción. Por lo que conozco, por eso adoro a Dios. Jesús le dijo a la samaritana: ustedes los samaritanos no conocen lo que adoran. Hermanos, si estamos pensando en qué vamos a almorzar y en el momento de la adoración, usted no conoce lo que adora. Perdone, si usted está más pendiente del resultado de una liga española y nunca ha ido a España, y no sé si quizás irá algún día, usted no conoce lo que adora. Pero si usted está aquí y está contemplando al que le perdonó la vida, al que lo trasladó de las tinieblas a su luz admirable, al Dios que no es el Dios del domingo por la mañana un par de horas, es el Dios de sus mañanas y de sus tardes, de sus levantares y de sus acostares. Es el Dios de la salida del sol y de la puesta del sol. Es el Dios constante de todos los días de su vida. Note bien, ninguna se cancela. El compromiso, hermano, ¿por qué a veces no tenemos compromiso en la iglesia? ¿Por qué a veces recibimos privilegios y nunca los cumplimos? ¿Por qué a veces despreciamos ciertos privilegios? Mire cómo está esta iglesia hoy. ¿Ha venido usted los jueves? ¿Está igual? Es que el Dios de los jueves no viene, hermano. Tenemos Dios de domingo, los martes, ¿verdad? El Dios de los martes, no, el martes no, hermano. Si los lunes no ponen las gallinas, imagínense el martes. Este es el Dios de todos los días de nuestra vida. Es el Dios de todos los días de nuestra vida. Y yo, mire, hermano, recuerdo algo. Mi herencia de fe es en una iglesia pentecostal. Mi herencia de fe, hermano, viene de esto. Qué glorioso. Había una unción, perdone, bíblicamente es incorrecto. Bíblicamente es incorrecto. Uno de los pastores más famosos en Guatemala acaba de hacer un retiro que se llama El Mesías viene. Yo le iba a escribir en el Facebook, pero por no meterme a problemas, yo le iba a decir: el Mesías ya vino, mijo. El Mesías ya vino. A no ser que usted sea judío, el Mesías no ha venido. Pero el Mesías de la Biblia, el prometido, ya vino hace 2000 años. Ya se fue también y prometió que iba a volver. Prometió que iba a volver. Por eso, hermano, mire, cierro con esto. Es importante entender. Yo estoy familiarizado con esas palabras. Qué gloria, qué unción, qué presencia, y todo basado en sentimientos. Esta es la era de las convicciones. Esta es la era de las convicciones. No siento nada, Señor, pero tú prometiste estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, mire, hermano, son términos que en algún momento regulaban nuestro vocabulario en aquel tiempo. Todo el mundo llegaba a la reunión esperando que algo bajara, que algo se sintiera, que algo se encendiera, que el fuego en el altar no se apagara. ¿Y a qué nos llevó todo eso, hermano? A que si alguien lo hacía de otra manera, decía uno: pobrecitos, ellos no tienen al Espíritu Santo como nosotros. Es que ellos no tienen revelación. Y es que ellos esto y lo otro. Mire cómo este tipo de sentimientos, en lugar de unirnos como es la oración de Jesús, Padre, que sean uno, nos ha dividido. Hermano, discúlpeme, predicar a mí no me hace mejor que nadie. Este es un privilegio que yo tengo. Pero después de predicar, yo puedo seguir siendo un sinvergüenza, o de alguna manera buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Un privilegio no te cambia. Un privilegio no te transforma. Te transforma la presencia de Dios. Por eso, hermano, mire, yo no vengo aquí a predicar de lo que he visto en otros. Vengo aquí a predicar de lo que he vivido en carne propia. Cientos de veces he llegado a la iglesia con ganas de nada, pero he entendido algo muy importante. Entre más difícil sea mi batalla, más con toda intensidad yo necesito alabar a Dios.
Entre más complicado esté siendo lo que yo estoy viviendo, necesito más ayuda. Hoy en la mañana platicábamos con los hermanos. Hermano, cuando usted esté en problemas económicos, ayer me puse a leer los papelitos que estaban ahí, hermano. No sé si usted los ha leído todos. Perdone, yo soy un poco metiche y me fui a leer un montón de papeles con problemas económicos. Señor, un milagro financiero. Señor, por las finanzas. Señor, por esto. Señor, y muchos problemas financieros. Ahora, en sus problemas financieros, hágase un favor: no deje de diezmar ni deje de ofrendar, porque es cuando usted más ayuda va a necesitar. No abandonemos las prácticas devocionales que tenemos para con el Señor. Entre más conflicto haya, hermano, usted busque más a Dios. No se aleje, no se aísle, no se aparte. Al contrario, cuando más complicada esté la situación, es cuando más usted y más yo necesitamos involucrarnos. ¿Quién más podrá ayudarnos como lo puede hacer el Señor? ¿A quién tienes tú que te ayude mejor como te ayuda el Señor? Hermano, un Dios que toca corazones. Asústese, un Dios que toca bolsillos. Yo he visto en mi vida, hermano, por más de 30 años, provisión venir de donde menos me lo imaginé. De donde menos me lo imaginé. Hace unos días, hermano, tuvimos con mi familia la bendición de que nos dieran visa americana. Un milagro, de veras un milagro. A mí me habían cancelado la visa que yo tenía, porque en mi juventud, hermano, viajé como loco a las iglesias y a servir en las iglesias y a ayudar en las iglesias. Y un día una iglesia me ofreció quedarme allá y me arreglaron papeles, y después las cosas cambiaron, me tuve que regresar a Guatemala. Y cuando quise viajar otra vez, llevé a mi esposa que le dieran visa, no le dieron la visa a ella y la mía me la cancelaron. Y había probado otra vez, dije, oh, no, son cuentos. El mismo Dios de los Estados Unidos es el mismo Dios de aquí. No cambia. El Dios de Estados Unidos no tiene sombrero con barras y estrellas, no. Es el mismo Dios. Pero, hermano, de alguna manera se empezó a gestar la oportunidad y la situación, y fuimos con mi familia y nos dieron la visa. Y yo entendí algo muy importante, hermano, algo muy importante: Dios en su tiempo te dará las cosas que tú anhelas o que tú deseas. Una persona que me asesoró para el trámite me dice: Marvin, no vayas a decir que vas por cuestiones ministeriales. El consulado de Estados Unidos aquí en Guatemala ya se dio cuenta que la mayoría de pastores que piden visa se van a quedar. Entonces no vayas por cuestiones ministeriales. Si vas a ir a pedir visa, ve a decir que vas a ir de viaje a Estados Unidos, que te vas a ir de vacaciones. Y da una dirección de Orlando, me dijo. Orlando, dije, yo no conozco a ningún Orlando. Y entonces yo obedecí, hermano, y dije y hablé en la embajada. Me tuvieron ahí como 15 minutos, los 15 minutos más largos de toda mi vida. De repente esta señora dice: sus visas están aprobadas. Y nos dio las visas. Qué alegre tener visa, hermano. Y ahora eran 3 boletos de avión, eran 3, una habitación de 3, ¿verdad? Era buscar un vehículo, qué sé yo. Y una de esas noches, hermano, yo me meto y empiezo a ver cómo están los precios y cómo está la cosa. Y justamente al otro día una iglesia allá en Guatemala me invita a una actividad, hermano, y cuando yo vi, había un paquete para 3 personas con hotel y con un vehículo rentado por $1,500 los 3. Tal vez usted que sabe dirá qué barato, y usted que no sabe dirá qué caro, o como sea. Cuando yo vi, eran $1,500. Y dije, $1,500, híjole, está serio. Bueno, como yo he aprendido a no pedirle a nadie, sino pedirle a Dios, hermano, yo dije: Señor, provéenos. Me invitan curiosamente al otro día a una iglesia allá en Guatemala y me dicen: hermano, ¿será que puede venir para el aniversario de la radio que tenemos? Y le digo: sí, con mucho gusto. Y llego yo al aniversario, hermano, y cuando llego al aniversario estoy 2 noches predicando, y la última noche ellos me dan un paquete con una ofrenda. Hermano, solo para que usted vea la dimensión del milagro, solo tuve que poner $200 para comprar el paquete, porque la provisión venía en ese sobre.
Ahora, le voy a decir algo. Eso no pasa todos los días. ¿Cómo me gustaría que un milagro así se diera cada mes por lo menos? No pasa siempre. Él es el yo soy. Él será lo que deba ser cuando tú necesites que Él sea. No es un Dios de caprichos, no es un Dios de deseos mágicos, ni es el genio de la lámpara. Él es el Dios de la relación. Yo camino contigo, yo estoy contigo. ¿Qué te toca hacer a ti? Alábame en todo tiempo. Bendeciré, dijo David, al Señor en todo tiempo. Su alabanza los domingos, no, martes, jueves, domingo, no, mi alabanza, tu alabanza estará de continuo en mis labios. No dos de Luis Miguel y una del Señor, ¿verdad? No otras de Bad Bunny y una del Señor. No. Su alabanza estará de continuo en mis labios. Hermano, se acabó venir de paseo a la iglesia. Se acabó a venir a la iglesia como que fuera usted un observador de la ONU. Venga a ser protagonista. Venga a ser el personaje principal. Venga a ser el que recibe sobre su propia vida el fruto de sus convicciones. Póngase de pie en esta mañana, por favor. ¿Quién como tú que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? Cánteselo con convicción. ¿Quién como tú que me pudo sanar, sanándome la herida de mi alma? Una vez más, ¿quién como tú? Levante sus manos al autor de la vida y digámosle juntos: ¿quién como tú que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? ¿Quién como tú que me pudo salvar, sanándome la herida de mi alma? Oh, dígalo conmigo: Jesús, amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón, la vida me cambió. Dígalo fuerte: Jesús, no encuentro las palabras que puedan definir lo que pasó en mí cuando te conocí. Jesús, amado de mi alma, solo tu amor llenó
siempre te serviré hasta que no quede más aliento en mí. Hasta que vuelvas por mí, yo te serviré. Dale un aplauso fuerte al Señor. Palmas al Rey. Amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón, la vida me cambió. Jesús. Gracias, Señor, te damos esta mañana por ser tú la razón, Señor, más importante de nuestra reunión. Gracias. Gracias por hablarnos de tal forma, Señor, que podamos tener convicciones en nuestra vida para vivir por ellas, Señor, para estar siempre en ellas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.